Dice, llega el Señor a ajustar cuentas. ¿Dónde estás tú, Adán? Tuve miedo. La mujer que me diste. La mujer que me diste. Gracias, hermano. Y le echa la culpa a Eva. Y empieza el Señor a ajustar. A ver, tú. A la serpiente le dice. Y empieza. Y ese le llaman el protoevangelio. Es parte. Es la primera profecía acerca de Jesucristo en el Génesis. Y bueno, de ahí en adelante es mencionado en los Salmos. Dice que ninguno de sus huesos será quebrantado. Yo en lo personal creo que Isaías 53, Isaías para empezar es el profeta más mesiánico, pero el capítulo 53 es el más mesiánico. Y hoy celebramos la resurrección. Yo quiero hablar, mi tema no está relacionado en la resurrección, sino en el momento de la cruz, hoy. Claro, obviamente haremos una referencia. Abra su Biblia en San Juan 19 y 20. Wow. A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? ¿El lunes de qué fue? El lunes fue de autoridad, el martes de controversia, el miércoles de retiro, jueves de intimidad, el viernes fue de crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Es el nombre de los días. Lo que aconteció pues el domingo de Ramos, ¿verdad? El anterior. ¿Ya tiene la cita bíblica? Amén. Mira. Juan 19. Y 20 les dije, ¿verdad? Amén. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Yo quiero imaginarme que era, pues para empezar era un monte, en un lugar alto. Y además quiero pensar que ese letrero tenía letras muy grandes, porque dice que lo alcanzaban a ver. Obviamente la cruz por el tamaño, pues es esto, ¿no? Y puso un letrero. Y mira, como que los judíos les molestó, porque enseguida dice, el 21 dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes judíos: no escribas Rey de los judíos, sino el que dijo: soy el Rey de los judíos. Todavía en la cruz no lo aceptaron. Hasta el día de hoy no lo recibieron. Así empieza San Juan 1:12. A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron, mas a los que le recibieron les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Morir por el pueblo de Israel. ¿Sí? Y ahí entramos nosotros. Bueno, en el momento en que le creemos. Ahora, vamos a ver, me voy rápido porque hoy ministramos la Santa Cena, lo saben. Y predominaba en aquel entonces 3 idiomas, que dice que fue escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Qué significan estas cosas? Significan hebreo, religión; griego, conocimiento; latín, gobierno. Porque y lo voy a explicar. Punto número 1, hebreos. La Biblia fue escrita por primera vez en hebreo y representaba la religión. ¿Ya había religión? Claro que sí. Fariseos, celotes, saduceos, escribas. Entonces eran sectas religiosas en tiempos de Jesús. ¿Y sabes qué? Y la religión, es más, aparte el judaísmo
el principal. Y había servido de algo. Claro que no había servido para nada. ¿Por qué no había servido para nada? ¿Qué tenían? Lo principal, la ley, y la cumplieron. No la cumplieron. Tanto que tenía que haber un sacrificio cada año para cubrir el pecado. Entonces encontramos esa diferencia. La religión nunca, hasta el día de hoy, va a ser posible que te lleve a la presencia de Dios. El hombre puede escribir sus dogmas, sus doctrinas, pero sin Jesucristo a ningún lado te va a llevar. No te va a llevar. Sí, la religión te puede hacer mejor persona. Hay quien se ha acercado a la iglesia porque si soy un borracho voy a buscar a Dios. Voy a ir a la iglesia con los hermanos, ellos no toman, me voy a juntar con gente que no toma. La religión te puede hacer mejor persona, estoy de acuerdo, pero nunca te va a llevar a la salvación, porque la salvación no es de una religión, es de Jesucristo. Una de las cosas que a mí yo me acuerdo que mi hermano el más grande me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo con un laberinto, y ahí estaba, y no, pues esta línea no es. Y empezaba otra línea, y tampoco me daba. Entonces, por ejemplo, Lucas 15 nos habla de una oveja perdida. Hay otras parábolas, pero entre otras. Y la oveja perdida nomás agarra comiendo, y ya cuando acuerda ya no está su pastor, y ya cuando acuerda ya no está el rebaño, y ya no puede llegar al lugar donde debía de haber llegado con los demás. Y el hombre, la oveja, por sí solo no va a llegar a Dios. Tuvo que venir el pastor, en este caso el pastor de pastores, Jesús, a rescatarla, ¿sí? Y se la lleva. Mi hermano me dijo, si no quieres batallar para arreglar ese laberinto, empieza de atrás para adelante. Dijo, vaya, hasta que aprendí algo de ti. Ya vengo, y arreglé aquel. Y el hombre quiere encontrar su llegada al cielo de aquí hacia allá, a través de religiones, la que usted quiera. Pero el principio para llegar al cielo tenemos que seguir al que vino de allá para acá. Amén. Que es Jesús, para llevarnos. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tener una religión para el ser humano es bueno, pero nunca va a ser suficiente para llegar y asegurar un lugar en el cielo. Ya había religiones insuficientes. Tuvo que venir Jesucristo para venir a morir, para rescatar lo que se había perdido. ¿Está entendiendo? Punto número 2. Griego. El griego. El conocimiento. En aquel entonces los griegos se distinguieron por ser hombres muy sabios, con mucho conocimiento. ¿Y sabes a dónde los llevó? A envanecer su corazón, tanto que dijeron, todos somos dioses, tráigame Dios, espérate. Encontramos, por ejemplo, varias cosas. Imagínate todas las sectas de aquel entonces, otra vez fariseos, saduceos, celotes. Los celotes creían que ellos iban a ser los libertadores del yugo de Roma. Los fariseos eran aquellos que presumían conocer más la escritura, y a todos ellos Jesús les dice en San Juan 5:39, a manera de reclamo, ustedes escudriñan las escrituras, ¿sí? Porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Eran los que tenían que haber reconocido a Jesús porque conocían la escritura, y el conocimiento los envaneció y no llegaron a Jesús. Encontramos que el conocimiento es bueno. ¿Sabes? Una persona que entre más conoce cosas, yo le digo a mi hijo,
métete ahí a YouTube, mira algo de mecánica. Y él dice, yo quiero soldadura, pues ándale, pero mira, hazlo. Y sí, se metió, y alguien llegó y le dijo, cámbiame las balatas del auto, y lo arregló, y usó un método muy diferente al que yo uso. Y encontramos al hermano Silverio, que sabe hacer tantas cosas, y son formas de ganar dinero. El conocimiento nos trae beneficio. Amen. Pero ¿sabes qué? No es suficiente tampoco para llegar a la vida eterna, y lo encontramos en San Juan 5:39, cómo el Señor reprobó a este grupo, y fue escrito en griego. ¿Y de qué sirvió? Nada. Mira, encontramos por ejemplo la historia del hijo pródigo. Lucas 10 nos enseña cómo empieza. Un intérprete de la ley llega y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y este hombre lo hacía para saber si el Señor sabía o no, para tantearlo, porque le dice, a ver, el Señor conocía su corazón, y le dice, a ver, ¿qué lees en la ley? ¿Qué dice? ¿Cómo lees? Amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y se avienta ahí y le echa un rollo. Pues él sabía. Y lo dice, ¿y el segundo? El segundo es similar, Señor, el segundo es similar, Jesús. Es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, entonces, ¿qué vienes a preguntar? Y entonces empieza la parábola del buen samaritano. Y a este hombre, ¿de qué le servía conocer la escritura? Estaba un poco mejor porque había conocido, y le dice al Señor, ¿qué heredaré? Vino a consultar con el que sabía. Pues le faltaba creer en Jesús. Por mucho que tengamos conocimiento de la escritura, del Génesis, Apocalipsis, ¿y de qué nos va a servir si no creemos la escritura que nos lleva a Jesucristo? Tenemos que venir. Qué bueno que conocemos la escritura, qué bueno que la leemos, pero honremos a Dios creyendo en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Encontramos un personaje llamado Saulo, que después fue Pablo. Él se pudo jactar de decir, yo mira, diría un mexicano, Juan me llamo, fariseo de fariseos, conocedor de la ley, pum, 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 y empieza a relatar de la tribu de Benjamín, y empieza, ¿y de qué le sirvió? Si hasta perseguía al Señor, estaba peor. ¿Y de qué le sirvió? De nada. Su conocimiento ante la presencia de Dios se arrugó, porque hasta ciego quedó. Y tuvo que recibir instrucciones, vete a tal lugar y ahí alguien va a orar por ti. Quedó hasta ciego, le cayeron como escamas de los ojos. ¿De qué le sirvió el conocimiento ante la presencia de Dios? De nada. ¿Amén? Entonces, wow. La religión no nos lleva a ningún lugar. El conocimiento no nos lleva a ningún lugar. Y luego encontramos que fue escrito en latín. Latín era el y es el idioma de Roma, la autoridad en aquel entonces, el gobierno. Hoy en día en tiempo de pandemia, mucha gente que se quedó sin trabajos, bueno, pues recibía estampillas que le daba el gobierno, un cheque de estímulo y luego otro. Pero no puedes confiar para cosas eternas en el gobierno. Te va a arreglar un tiempo las cosas, pero nunca te va a arreglar el problema hacia la eternidad. Tú no puedes confiar en este aspecto de la vida eterna hacia el gobierno. De nada sirve. Qué bueno que recibes ayuda, ¿no, hombre? Está bien, perfecto, porque te hace la vida más amena. Pero no puedes confiar en que vas a recibir una pensión, no sé cómo se llama aquí, retiro, ¿verdad? Una pensión a cierto tiempo, no sé, 60 años, a partir de qué edad aquí se retiran, y dices, bueno, pues ya de aquí en adelante, voy a confiar, y ya voy a dejar, y ya Dios me ha de multiplicar, y de todos modos terminas acarreando tu fe que Dios te va a multiplicar lo que el gobierno te da. Tienes que aplicarte, traer a Dios a tu vida en algo temporal,
¿cuánto más en algo eterno? El gobierno pues pudo imprimir ahí en Dios confiamos, pero en realidad está en la moneda, está en el papel moneda, en algo pasajero, no en asuntos eternos. Entonces encontramos estas tres cosas que fue escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Y para qué nos pueden servir estas cosas? Estaba en la cruz, en el sacrificio de Jesús, en el cual sí era efectivo. Así es que no sé cómo terminarlo, pero mira, tienes que clavar esas tres cosas en la cruz y decir: Señor, hoy renuncio a una religión, Señor, renuncio a un conocimiento, Señor, renuncio a un gobierno, para confiar plenamente en el sacrificio de la cruz, que me puede llevar a la vida eterna. ¿Quieres estar de pie? Hoy vamos a tener ahora la Santa Cena. Y mira, ahora sí resucitó. ¿Sabes qué resucitó? De nada, si Jesucristo murió, pero si no hubiera resucitado, hubiera quedado como alguien que hizo algo bueno para la humanidad, pero no resucitó. ¿Sí? Y encontramos la diferencia: Jesucristo resucitó, y si Él vive, nosotros también viviremos. Amen. Él es la primicia de la resurrección, así es que nosotros también resucitaremos, porque dice la Escritura: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedamos, los que aún vivimos, juntamente con ellos seremos arrebatados, recibir al Señor en las nubes. Oramos a Dios por esta palabra y enseguida nos despedimos de nuestros hermanos de la transmisión para tomar la Santa Cena. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta corta palabra, pero sencilla, más que nada significativa en este día para nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que aprendamos a clavar estas tres cosas. Tanto conocimiento nos hace daño, tanta religión nos hace daño, y fue insuficiente. Tanta confianza en el gobierno en un momento determinado de nada nos sirve. Por eso venimos ante la cruz de Cristo para adorarte y para bendecirte y obtener vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Menos un minuto, sí, por favor.